En este video hablaremos de monitores. Así es, este es mi primer video de monitores y el día en el que por fin voy a cambiar de monitor. Pero no sin antes hacer un video que está hecho para que tú al terminar de verlo sepas cómo escoger un monitor o por lo menos tengas una idea de lo que más te conviene dependiendo de tus necesidades y de para qué lo vayas a usar. Ok, pero en este video no vamos a comparar uno, ni dos, ni tres, sino 5 monitores, pasando por cada apartado de cada uno de ellos. Cosas como la resolución, el tamaño, densidad de píxeles, cobertura de color, tipo de panel, relación de aspecto, tiempo de respuesta y todo lo que hay que tomar en cuenta para saber cómo escoger un monitor. Vamos a ir desde la experiencia más limitada hasta lo mejor que puede ofrecerles este servidor. Y también tomando en cuenta las cosas que no puedo enseñarles. Así que sin más dilación y si gustan acompañarme, pues bienvenidos a RedWorld. Ok, aquí sobre la mesa tenemos un monitor de 19 pulgadas y una resolución de 1360 píxeles por 768 píxeles. Monitor bastante antiguo y este es el más limitado de todos. Es un monitor que tenía por aquí por mi casa y va a ser el competidor directo de este, que es un monitor Samsung de 24 pulgadas y resolución 1080p que me ha acompañado durante unos 7 largos años. Este es un monitor que tengo desde que estoy en bachillerato. ¿Y por qué lo estoy comparando con aquel? Pues porque ambos son de panel TN, que es el panel más inferior de la comparación que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, tiene una tasa de refresco de 60 Hz, más adelante vamos a ver qué es eso. Y por otro lado tenemos al poderosísimo Asus TUF Gaming 259QR. Este es un monitor de 1920 x 1080 de panel IPS y una tasa de refresco de 165 Hz. Y para competir con este monstruo tenemos de este lado un monitor de LG, concretamente el 27GP750. Este monitor también es de 27 pulgadas, resolución 1080p, también es IPS y tiene una tasa de refresco de, escúchese bien, 240 Hz de tasa de refresco. Y por último tenemos este monitor, este es el LG Ultra Gear 27GP850B. Así es, me aprendí ese nombre súper largo y es porque es exactamente igual a este, por lo menos en el apartado visual, con la diferencia de que este es Quad HD, no es 1080p, es una resolución un poco por encima de lo que vendría a ser 1080p, es un poco más nítido, tiene una densidad de píxeles mayor y una tasa de refresco menor de 180 Hz. Pero eso no es lo que lo hace especial. Lo que hace especial este monitor es que tiene una cobertura del color del 135% del espacio de color sRGB y un 98% del espacio DCI-P3. Así es, señores, este monitor puede ser utilizado para producir películas de cine y todo lo referente a producción de audiovisuales cinematográficos. Y alerta spoiler, este es el monitor con el que me voy a quedar y por el que por fin voy a cambiar de monitor después de más de 7 años. Y yo sé que a lo largo del video probablemente no han entendido o la mayoría de personas no han entendido la mayoría de especificaciones que he mencionado. No se preocupen, eso lo vamos a ir viendo cada una a lo largo del video. Pero vamos a empezar por lo que más diferencia a todos estos monitores, que es el tipo de panel. En el mercado existen varios tipos de paneles LCD, pero todos, o por lo menos la gran mayoría de los que se producen a nivel mundial, se reducen a solamente 6 tipos, que son los que muy probablemente te estén ofreciendo cuando estés a punto de comprar un monitor nuevo o ya sea usado de generación actual o de generación antigua. Estos 6 paneles lo voy a ir nombrando en orden de calidades ascendentes, es decir, el primero es el peor y el último es el mejor, pero de momento voy a mencionar solamente 3 porque los últimos 3 son literalmente variaciones de los 3 primeros. Número 1, panel TN, pero vamos a ver qué significa la palabra TN. TN significa Twist Pneumatic, que la traducción en español vendría siendo neumático torcido. Ya vamos a ver a qué se debe ese nombre. Este panel es el peor de todos, pero ¿por qué es el peor de todos? Pues bueno, primero que nada y por lo que más se le reconoce cuando tú tienes un panel TN de frente, te das cuenta de que es un panel TN porque cuando lo inclinas, sus ángulos de visión son muy malos. Es decir, cuando subes la mirada, la precisión de colores y contrastes se destruye completamente, es decir, tiene una muy mala representación de los colores y de los ángulos de visión. La ventaja que se consideraba que tenían cuando salieron era que tenían un muy buen tiempo de respuesta, pero a día de hoy eso ya ni siquiera puede considerarse una ventaja porque salieron los paneles Fast IPS, que ya vamos a hablar de ellos, que son muchísimo mejores en reproducción de colores y en tiempos de respuesta. Ok, un peldaño por encima de esto se encuentran los paneles BA, que significan Vertical Alignment, o por su traducción al español, alineación vertical. Ya vamos a ver también a qué se debe este nombre. El primero fue neumático torcido, TN, Twist Pneumatic, y este es alineación vertical, BA. ¿Ok? Mantengan esos dos nombres en la cabeza porque ya van a saber lo que significa. Ok, los paneles BA
No tienen nada especial, simplemente fue una tecnología que se desarrolló en 1971 y vino a mejorar lo que eran los paneles TN en su momento. Y ok, tienen colores buenos, tienen tiempo de respuesta bastante decente, pero es una tecnología que se quedó un poco en el medio de lo que eran los paneles TN y el siguiente tipo de panel, que es el que vamos a hablar, que es IPS, In Plane Switching, cambio en el plano o conmutación en el plano. Ok, este tipo de panel sí vino a hacer una diferencia. Los paneles IPS sí tienen buenos ángulos de visión, sí tienen buenos colores cuando se le compara con los paneles BA y los paneles TN. Representan mejor los colores, no tienen esa limitante de que tienes que verlo desde un solo ángulo porque vas a tener una imagen toda distorsionada. El único detalle que tenían estos tipos de paneles era que cuando salieron era ok, tienen buenos ángulos de visión, tienen buenos colores, pero sus tiempos de respuesta eran demasiado lentos en comparación a BA y TN en ese momento. Pero aquí quiero hacer un gran inciso. ¿Por qué? ¿Por qué un panel TN es peor que un VA y por qué un VA es peor que un IPS o por qué un IPS es mejor que los dos anteriores? Para poder entender esto tenemos que entender cómo funciona una pantalla LCD a nivel interno. Las pantallas LCD se componen de varias capas. Ellas tienen polarizadores, filtros, retroiluminación de fondo, que ya vamos a hablar de eso y de las fugas de luz, y una serie de electrodos diminutos que aplican una corriente sobre unos cristales líquidos para controlar la intensidad con la que se muestra o se deja pasar la luz de ese píxel en concreto, ya sea rojo, verde o azul, y así mostrar una imagen en dicha pantalla. Ok, aquí es donde empieza a cobrar sentido la nomenclatura que utilizan para definir estos paneles, lo de TN, neumático torcido, lo de BA, alineación vertical, y lo de IPS, conmutación o cambio en el plano, porque esto se refiere a la disposición que tienen estos microcristales líquidos que están dentro de la pantalla para llevar esa luz, o sea, la forma en la que están alineados para llevar la luz a los difusores que están en la capa final de la pantalla. Estos cristales líquidos se mueven físicamente cuando estos electrodos suministran un voltaje determinado para dejar pasar con mayor o menor intensidad esa luz, ya sea roja, verde o azul. ¿Y cómo lo hacen? Pues en el caso del panel TN, lo de neumático torcido es que ellos tienen este patrón que es como una rosca de 90 grados que cuando se les deja de aplicar voltaje, ellos se retuercen y no dejan pasar esa luz. Cuando se les vuelve a aplicar voltaje, ellos vuelven a la posición que están viendo en pantalla y dejan pasar con mayor o menor intensidad la luz que corresponde a ese color de píxel en específico. Por eso es que cuando tenemos el RGB, o sea, estos tres colores, rojo, verde y azul, y quitamos el verde y queda el azul y el rojo, obtenemos el color morado, porque en realidad lo que se hizo fue dejar de aplicar voltaje sobre ese píxel en específico para que estos dos subieran su intensidad o se vieran más en el difusor y crearan un color diferente, que en este caso vendría a ser el morado. Ya el ángulo de visión que tengamos y la intensidad o el color que tengamos en ese píxel dependerá directamente de eso, de la forma en la que estén alineados estos microcristales dentro del sustrato de vidrio, siendo electrificado por los electrodos y luego llegando al difusor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con BA? Nada, como te dice el nombre, los cristales están alineados de forma vertical, lo que corresponde a una mejora con respecto a TN, pero como ya les mencioné anteriormente, nada del otro mundo. Y ahora, ¿qué pasa con IPS? IPS sí vino a ser un cambio porque los cristales ya no están ni alineados de forma vertical ni rotados como el neumático torcido, sino que ellos están directamente paralelos a lo que es la lámina del difusor y solamente se rotan para dejar pasar esa luz. Por eso es que se dice conmutación o rotación en el plano, o sea, cambio en el plano, in plane switching. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ya para dejar pasar la luz, los cristales líquidos no tienen que enroscarse ni desalinearse de forma vertical, sino que simplemente rotan, dejan pasar mejor esa luz y eso, ¿qué obtiene como resultado? Pues los mejores ángulos de visión y una gama de colores más intensa. Entonces, ya sabiendo lo que es un panel TN, un panel BA y un panel IPS, porque ya hablamos de eso, podemos empezar a compararlos y hablar de ellos. Ok, anteriormente dijimos que el problema de los paneles IPS era su tiempo de respuesta, pero esto cambió con la llegada de los paneles Fast IPS, que son simplemente paneles IPS con mejoras y diferentes voltajes y diferentes frecuencias, tasa de refresco, que hacen que tengan un tiempo de respuesta mejor. Los últimos tres paneles que les dije al principio, que eran variaciones de los primeros tres, son AAS IPS, una variación de IPS, y MBA. Estos paneles son fabricados por Innolux, que más adelante les voy a explicar un inconveniente que tuve con esto y por qué sé de su existencia. Y por último está el panel Nano IPS, que es una mejora introducida por LG
a lo que ya era el panel IPS. Nano IPS es una tecnología propietaria de LG que es como la evolución de lo que son los paneles IPS actuales, donde simplemente te explica que las partículas de absorción de luz, o sea, esos cristales líquidos de los que estábamos hablando, son más pequeños que los cristales líquidos actuales, o sea, del protocolo actual de IPS. Son más pequeños y más densos de lo que eran antes, por lo menos en comparación a Quantum Dot de Samsung. ¿Y qué te ofrece o qué te promete LG con esta mejora, o sea, que con Nano IPS? Pues una precisión de color superior a lo que ya se tenía con IPS y unos colores más vivos y más fuertes. Cosa que también pongo en duda porque los paneles IPS son muy buenos, pero para eso está este video y para eso tenemos el hardware con el que vamos a hacer todas las pruebas. Ahora bien, habiendo entendido que es un panel TN, porque se ve mal, que es un panel BA, que es un panel IPS y uno Nano IPS, podemos empezar a hablar de las cosas que más los diferencian entre sí, que son la cobertura de color y los tiempos de respuesta, que esto es básicamente lo que están librando las marcas. Hoy en día es una batalla que están entre ellas, una competencia para ofrecerle al consumidor, porque básicamente al consumidor no le interesa saber todo este tipo de cosas, ni de protocolos, ni de qué están hechos los paneles, sino que en el caso de los gamers les interesa las altas tasas de refresco, los buenos tiempos de respuesta para desenvolverse mejor en un shooter. Y si eres creador de contenido audiovisual, ya sea filmmaker o fotógrafo, lo que te interesa es que el monitor tenga una buena precisión de colores para que por lo menos la imagen no vaya a quedar sobreexpuesta, subexpuesta, saturada, muy pálida. O sea que por lo menos de nuestra mano el producto salga bien hecho. En fin, lo que todos los paneles tienen en común es que son monitores de computadoras con los que se usa un mouse para trabajar. Y quizás para las personas que no han tenido la oportunidad de experimentar un monitor de altos hercios, quizás no le den tanta importancia, pero el hecho es que tener un mejor tiempo de respuesta y una fluidez mayor en el monitor te ayuda, quieras o no, a trabajar más cómodamente. Ahora bien, ¿qué son los tiempos de respuesta? ¿Cómo yo sé si mi monitor tiene un mejor o peor tiempo de respuesta? ¿Con qué se mide eso? Pues bueno, en el mundo de los monitores, en las especificaciones de los monitores, de todos los monitores, hay dos especificaciones que rondan por todos lados, que son una de hecho es más marketing que la otra y otra es de hecho más engaño que la otra. Estas dos especificaciones son GTG, Gray to Gray y MPRT, Motion Picture Response Time, o tiempo para el movimiento de una imagen, tiempo de respuesta para el movimiento de una imagen. ¿Qué pasa con esto? Con Gray to Gray lo único que te indica es el tiempo que pasa un píxel de pasar por todos los colores que puede representar hasta volver a ser gris de nuevo, ahí del nombre Gray to Gray. Y el MPRT te indica eso, cuánto el tiempo teórico que pasa desde que tú mueves el mouse en pantalla hasta que ese movimiento se refleja en la pantalla, que siempre está sometido o inmerso en latencias que pueden venir tanto de la gráfica, del procesador, de las características de tu PC, de los hercios de la pantalla, etc. Las marcas que te ofrecen un milisegundo de respuesta MPRT te puedo decir que es completamente falso. Y los que no son falsos te lo tratan de meter con un apaño en letras pequeñas. Por ejemplo, este monitor es el caso que te dice 1 milisegundo MPRT con Trace Free. ¿Qué es Trace Free? Trace Free es una tecnología propietaria de Asus que lo único que hace es dejarte una estela blanca detrás de todo lo que está en movimiento en la pantalla y crea un ghosting horrible. Ya vamos a hablar del ghosting. Pero el punto es que ese marketing que tienen y esa guerra que tienen de yo te doy el mejor tiempo de respuesta siempre suele estar respaldado por tecnologías propietarias que en algunos casos lo que hacen es empeorar la experiencia del usuario. Ok, el ghosting. El ghosting o fantasmeo en español es simplemente ese residuo, esa estela que van dejando los píxeles que no alcanzan a actualizarse a tiempo y siguen mostrando una imagen que ya no está ahí. Hay una herramienta en internet, de hecho, que es esta de los bufitos, que te ayuda a saber si tu monitor tiene más o menos ghosting, pero es básicamente eso. Ahí es donde se importa lo del gray to gray, porque entre más rápido esos píxeles puedan pasar de color o cambiar entre ellos, entre color y color, entre intensidad e intensidad, entre apagarse y prenderse, va a haber menos estela, va a haber menos ghosting y eso te va a generar también, eso va de la mano con los hercios, ya vamos a hablar de los hercios, pero eso también te va a ayudar a tener mejores tiempos de respuesta. Ok, les acabo de decir que eso va de la mano con los hercios, pero ¿qué son los hercios? Bueno, si no sabes qué son los hercios, pues es simplemente la cantidad de imágenes completas que puede representar esa pantalla en un segundo. Por ejemplo, este monitor de 60 Hz tiene un tiempo de respuesta más largo que este de 165 Hz y eso se nota muchísimo. Este puede actualizar 60 imágenes por segundo y este puede actualizar 165 imágenes por segundo. Pero para que esto pueda suceder, el tiempo gray to gray también tiene que ser más rápido. Los píxeles pueden cambiar más rápido, el color cambia más rápido, se muestra una imagen en pantalla más rápido
y se obtiene una fluidez prácticamente en todo lo que hagamos. Ahora bien, ya sabemos qué son los tiempos de respuesta y qué es el ghosting a grandes rasgos, ¿no? Ahora podemos hablar de lo que es la cobertura de color, que ya esto es lo que para algunas personas define totalmente lo que es la calidad de un panel, porque está bien, tú puedes tener altos hercios, pero si tienes un 60-50% del espectro sRGB, que es un espacio de color del que ya vamos a hablar, vas a tener una gama de colores muy pobre y quizá tengas la fluidez, pero probablemente no disfrutes de lo que son los colores vívidos del juego que estás jugando o del video que estás viendo o del consumo multimedia que tengas en general. Todos los monitores tienen cierta representación de colores, unos más que otros. Hay casos en los que incluso no vas a notar la diferencia, no va a haber diferencia de hecho. La diferencia se nota entre matices de colores, no entre colores diferentes o colores que son iguales. Si tienes una pantalla, por ejemplo, un cuadrado amarillo totalmente sRGB, que simplemente es un cuadrado amarillo y ya probablemente se vea bien en cualquier pantalla, pero si tienes un amarillo mostaza, un amarillo que es casi tirando a naranja o un amarillo que tiene un tono medio verde, probablemente un monitor con menos gama de color te va a mostrar esos colores hasta donde él alcance. Quizá te muestre 2 o 3 tonos de amarillo que son diferentes entre sí, te los muestre exactamente iguales. Pero después están los monitores con alta representación de colores en los que tú puedes abrir exactamente la misma imagen que abriste en el otro monitor y darte cuenta de que mira, este verde no es un verde manzana, sino un verde casi que llegando a turquesa. Pongo este ejemplo exacto porque me pasó con esta imagen que era una miniatura y les estaré dejando en pantalla la comparación entre un monitor que no te muestra los colores y uno que te muestra exactamente la diferencia de esos colores. En este caso, yo pensaba que el círculo era exactamente igual del color de la caja de los auriculares. Spoiler, estoy haciendo una review de los auriculares Corsair, Book Insignia, los HS80, pero eso no es el tema de este video, en fin. En esta imagen, ustedes pueden ver que en una pantalla no se ve la diferencia entre un amarillo y otro, y en esta que tiene más reproducción de color se ve que un aro es un amarillo y la caja de los auriculares es un color amarillo totalmente diferente. Entonces, para estandarizar todo esto, se crearon los espacios de color. Hoy en día los más importantes o por los que se rige todo el mundo son sRGB, Adobe RGB y DCI-P3. sRGB fue un estándar que es estándar RGB y fue creado por HP y Microsoft en 1996 para englobar o crear un estándar de color en las pantallas y que todos pudieran ver más o menos lo mismo. Esto se creó principalmente para los equipos de trabajo colaborativo y de impresión de ambas marcas, para que tanto el diseño de la página web, el software y la imprenta de todo eso tuvieran un mismo color y todo se viera unísono. Ahora bien, Adobe RGB fue creado solamente 2 años después que sRGB, por Adobe obviamente, con el propósito de unificar y representar lo mejor posible en la pantalla los colores que se pueden obtener con la gama de colores CMYK, o sea, la unión de estas tintas que se vieran lo mejor posible en lo que es la pantalla, pero basado en un espacio de color que se puede ver en monitores y cámaras. Y por último está DCI-P3. Es un protocolo creado por la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión con el propósito de que exista un estándar exclusivamente para la captura y proyección en películas de cine, para que exista una compatibilidad tanto en la forma de grabarlo como en la forma de proyectarlo. Y por eso se utiliza este espacio de color que cubre incluso un 26% más de colores que lo que cubre el estándar sRGB. Y tengo que admitir que en serio los colores en este monitor, que es un 98% de DCI-P3, se ven extremadamente brutales en comparación a uno sRGB. Pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, el punto blanco de este monitor no es un blanco blanco, sino un blanco verde, porque esa era la forma en la que se corregían los colores antes de ser proyectados en los proyectores de cine que tenían como ese tinte en lo que es la proyección de la pantalla. Ahora bien, mucha teoría y muchas cosas sobre el papel, pero ¿qué vienen a representar estos espacios de color en la vida real? O sea, ¿qué significa para mí como ser humano? Pues bueno, cada espacio de color puede representar hasta cierto punto una cantidad de colores que son similares a los realmente percibidos por el ojo humano. Por ejemplo, el sRGB puede reproducir hasta un 69.4% de lo que es el espectro visible al ojo humano. Poniéndolo en perspectiva, el DCI-P3 puede representar hasta un 86,9% de lo que es perceptible a los humanos, o sea, alrededor de un 18% más con respecto al sRGB. Y ya para cerrar lo que es la cobertura de color, me gustaría hablar de la profundidad de bits. La profundidad de bits realmente no es tan importante como el espacio de color en sí, porque la profundidad de bits no te da más colores, sino más gamas de colores, es decir, más degradados de un color a otro. Por ejemplo, si tenemos dos colores, blanco y negro, y la profundidad de bits es de 1 bit,
vamos a tener una transición súper brusca, o sea, literalmente el blanco y el negro uno encima del otro. Pero si la profundidad es de 8 bits, vamos a tener una degradación de lo que es el negro hacia el blanco. Y vamos a tener todos esos tonos negros y blancos, o sea, grises, lo que se percibe como colores de calidad, porque suelen haber colores que están fundidos unos con otros. Ahora, un último factor a considerar antes de comenzar con las pruebas de todos estos monitores va a ser el tamaño, relación de aspecto y densidad de píxeles o PPI. Ok, esto sí es importante porque dependiendo de quién le preguntes, esto podría, lo que es la relación de aspecto y el tamaño de la pantalla, cambiar completamente la experiencia que tengas en esa PC. Todos estos monitores que vamos a comparar el día de hoy tienen una relación de aspecto de 16:9, lo que quiere decir que por cada 16 unidades de horizontalidad vamos a tener 9 de verticalidad. Es decir, 19 unidades de medida, ya sean pulgadas, ya sean centímetros, o sea, la X que quieras poner, vas a tener 16 a lo horizontal y 9 a lo vertical, que es bastante estándar los 16:9, pero hay otras relaciones de aspecto, por ejemplo 21:9, que son estos monitores ultra wide, que están bien para el que los usa, por lo menos si eres editor de video, que tengas el timeline de Premiere completo, eso está excelente, pero por lo menos a mí personalmente no me gustan porque me parecen muy pequeños en cuanto a verticalidad. Por ejemplo, si quieres hacer un Excel, si quieres revisar chats, si quieres revisar comentarios, si quieres hacer cualquier cosa que tenga que ver con verticalidad, te la vas a ver muy limitada porque para mí son monitores que quedan de paso muy pequeños y, o sea, no es igual. Además de que con estos monitores puedes literalmente hacer esto y ya tienes todo esto para hacer un Excel, que para hacer Excel de esta manera es fantástico. Y todo lo que quieras leer, por ejemplo, tener un chat abierto así que sea súper largo, también lo puedes hacer de esta forma. Pero el punto es que monitores 21:9 a mí personalmente no me gustan mucho. Quizá haga una review más adelante o explicando el por qué no me gustan mucho. Pero el punto es que estos monitores son una relación de aspecto diferente. Son 21 unidades de horizontalidad por 9 unidades de verticalidad. Pero esto no es lo importante. Cuando se habla de tamaños de monitores hay un término que sí o sí tienes que estar muy al pendiente o por lo menos tomar muchísimo en cuenta, que es la densidad de píxeles. Cuando tienes una resolución, vamos a poner un ejemplo de 1920 por 1080, tienes que calcular la densidad de píxeles que vas a tener dependiendo del tamaño de esa pantalla. Vamos a poner de ejemplo estos dos monitores. Los dos son de resolución 1920 por 1080, pero uno se ve notablemente más nítido que el otro. Y la razón es que este tiene una diagonal de 24 pulgadas y este tiene una diagonal de 27 pulgadas. Este tiene los píxeles comprimidos en un espacio más pequeño, pero por otro lado este tiene los píxeles más expandidos en un espacio más grande. Si lo comparamos con el otro, que es el 850B, que tiene una resolución de 2560 por 1440, tenemos que nos da una densidad de 108 píxeles por pulgada. Entre mayor sea la densidad de píxeles, muchísimo mejor, porque aparte de tener una imagen más nítida, los textos dejan de tener estos dientes de sierra que, por lo menos al leer, o sea, es algo muy antinatural y molesta un poco. Por lo menos a mí no me agrada estar leyendo un texto largo y que todas las letras tengan este corte o que se vean pixeladas. De hecho, hablando de densidad de píxeles, estuve a punto de cometer un error y fue comprar un monitor que no tenía ni la misma densidad de píxeles, ni la misma cobertura de color, ni la misma calidad de panel. Ese monitor era el Aorus FI 27Q. Es un monitor que me llamó la atención porque realmente es muy bonito en diseño, o sea, es un monitor precioso visualmente, pero me di cuenta que al principio del video les mencioné que habían dos variantes de IPS y VA que eran AAS, IPS y MVA y su fabricante era Innolux. Pues bueno, el inconveniente que yo tuve con esto fue que estaba buscando este monitor y al investigar un poco más me di cuenta de que el panel no era IPS como todo el mundo lo publicaba, sino que era un panel AAS IPS, que es una tecnología similar / copia de lo que es realmente un panel IPS. Además, muchos usuarios reportaron que tenían fugas de luz porque el tipo de iluminación, al igual que este, es WLED. O sea, ese tipo de iluminación es que los LED de retroiluminación están por el borde de la pantalla y no por el centro, distribuidos en el centro de la pantalla. Esto se presta para tener fugas de luces. Además de que este monitor no tiene la misma gama de colores que un Nano IPS, no tiene los mismos ángulos de visión ni el mismo tiempo de respuesta, además de que ese es de 165 Hz, el que yo compré es de 180 Hz. Fueron muchas cosas que me puse a evaluar, además de que lo que me impulsó a terminar de comprar el 850B
fue que el día que lo fui a comprar, casualmente estaba de descuento en Amazon el día de Prime Day, que empezó el 12 de julio. Y lo bajaron, creo que fue a un precio muy similar a lo que estaba el precio del Aorus, así que decidí decantarme por este que me estaba ofreciendo una mayor cobertura de color, una mayor tasa de hercios y una mejor calidad de panel. Así que les recomiendo siempre que en serio se pongan a comparar las especificaciones. Abajo en la descripción les voy a pasar una página que te compara todas las pantallas con lujo de detalles para que tú antes de realizar una compra apurada o apresurada te sientes, compares qué panel vas a comprar, qué monitor vas a comprar, porque a fin de cuentas esta es una compra que se hace cada mucho tiempo. O sea, yo duré más de 7 años con el mismo monitor y ahora es que vengo cambiándolo por una elección que para mí es una muy buena elección para no derrochar el dinero para no desperdiciar, porque al final el dinero son recursos y si tú vas a hacer una inversión de dinero, tiempo y recursos en comprar tu monitor, te recomiendo que te tomes el tiempo y que hagas la mejor elección posible. Y bueno, aquí lo tenemos. Hasta ahora el video ha sido muchísima teoría, pero necesitaba que entendieran estos conceptos como base para ahora sí empezar a hacer las comparativas y hablar de los monitores y que ustedes entiendan si lo que estoy hablando, a lo que me estoy refiriendo es una especificación buena o mala, porque el propósito de este video no era simplemente sentarme aquí y empezar a soltar especificaciones asumiendo de que ustedes ya saben todo. Si estás viendo un video para aprender a elegir monitores porque no sabes elegir monitores, y si sabes elegir monitores, nunca está de más refrescar los conocimientos. Ok, ahora sí vamos a comenzar con la comparativa de todos estos monitores y por qué deberías o no escoger uno u otro. Además de que yo al final del video voy a dar mi recomendación, ya sea si tú tienes necesidades de gaming, necesidades de edición, necesidades de presupuesto, en base a las conclusiones que vaya sacando con todos estos monitores. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a comenzar con las pruebas.